Hola, mi nombre es Pamela Marín, soy estudiante de primer año de Magisterio y vengo por este medio a desarrollar el tema morfología, el cual es desarrollado dentro de la unidad curricular Lengua en la formación de maestros. Dicha unidad curricular es dictada por el profesor Rodrigo Gómez. Bueno, partiendo con el tema, primero que nada debemos saber qué es la morfología. La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras, su categoría o clase y los procesos de formación. Es parte de la gramática. La morfología se divide en dos grandes ramas o disciplinas. Tenemos la morfología flexiva y la léxica. La morfología flexiva son las formas que adoptan las palabras para expresar sus diversas funciones gramaticales. Estudian los morfemas flexivos de las palabras y los morfemas hacen que las palabras establezcan relaciones entre sí, las cuales se denominan concordancia. Por ejemplo, tenemos la palabra ellos, donde la S representa el morfema número plural, y también la palabra trabajan, donde la N representa el morfema número plural. En el sustantivo tenemos, por ejemplo, la palabra niño. Nin es el morfema base, o es el morfema género masculino. Ya tenemos también la palabra niña, donde nin sigue siendo el morfema base y lo que cambia es el morfema género, que es el morfema género femenino. Bueno, también tenemos el ejemplo de la palabra niños. La terminación os es un morfema número plural. También tenemos el ejemplo de la palabra roedor, donde roedor es morfema base, y tenemos el ejemplo de roedores, donde es, la terminación es un morfema de número plural. En los adjetivos decidí elegir la palabra travieso, donde la terminación so nos indica el morfema número singular y número género masculino indicado por la letra O. Ya en el ejemplo de palabra traviesos, vemos con la terminación sos el morfema número plural de género masculino. Los morfemas flexivos pueden ser de número y género en los sustantivos, en los pronombres y en los adjetivos. Bueno, en los pronombres, todos los pronombres poseen información de número y de persona. La información de persona siempre estará en primera, segunda o tercera, pero solo algunas poseen información de género. Por ejemplo, podemos encontrar en algunos casos él, ella, nosotros o nosotras. Bueno, para explicar un poquito sobre los verbos, yo elegí como ejemplo el verbo amar, donde se da la conjugación de él, y como resultado sacamos a am como morfema base, la cual se llama raíz. Este contiene la información léxica. Luego tenemos los morfemas flexivos, que son la terminación o desinencia, lo cual es la información gramatical. La información gramatical que nos brinda el verbo es número, persona, tiempo, el cual puede ser pretérito, presente, futuro o condicional. El modo, el cual es cómo se expresa la actitud del hablante, que puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. Y luego tenemos el aspecto, que es la manera en la cual se desarrolla la actividad del verbo en el tiempo. Bueno, dejaré una imagen acá a seguir donde se explica los morfemas flexivos. Bueno, como ya les estoy explicando lo que era la morfología flexiva, ahora les estaré explicando lo que es la morfología léxica. La morfología léxica es una rama de la lingüística que estudia las pautas para su formación. Esta se divide en dos subdisciplinas, las cuales son la derivación y la composición. La derivación se forma a partir de una base léxica. Por ejemplo, tenemos la palabra marino, donde mar es una base léxica e ino es un sufijo. Y la composición se forma a partir de la unión de dos bases léxicas. Por ejemplo, tenemos la palabra sacacorchos, donde saca es una base léxica y corchos también es una base léxica. Bueno, dentro de la morfología tenemos 4 procedimientos para formar palabras, las cuales son la prefijación, la sufijación, la parasíntesis y la composición. La prefijación, la sufijación y la parasíntesis forman palabras derivadas. Ya la composición forman palabras compuestas. La prefijación es cuando se antepone un morfema, un prefijo,
a una palabra ya formada, la cual llamamos base léxica. Por ejemplo, tenemos la palabra desecho, donde des es prefijo y hecho es una base léxica. El prefijo no cambia la clase de palabra de la base léxica. Por ejemplo, si la base es un sustantivo, por ejemplo el sustantivo suelo, la palabra prefijada es subsuelo, surge siendo un sustantivo. La sufijación es un procedimiento de derivación mediante la cual se pospone un morfema derivativo o la base léxica. Por ejemplo, tenemos la palabra utilidad, donde útil es la base léxica y el resto es el sufijo. Luego tenemos la parasíntesis. La parasíntesis es un procedimiento de formación de palabras que participa en la derivación y la composición. Por ejemplo, tenemos la palabra centrocampista. Tiene dos bases léxicas, que es centro, camp, e ista es un sufijo. Bueno, yo ya había mencionado lo que era la composición, pero voy a volver a mencionarlo, que es el procedimiento mediante el cual se unen dos bases léxicas para formar una nueva palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra sacapuntas. Saca y puntas son dos bases léxicas. Saca es el verbo base y puntas es la base sustantivo. Tenemos la palabra telaraña, donde tela es la base sustantivo y araña es una base sustantivo. Más adelante les estaré mostrando una imagen donde realicé el análisis del texto Celebración de la Amistad, donde de dicho texto saqué estas palabras: llevaba, suburbios, panadería, tiempos, alma, amigo e imagen. En la imagen que les mostraré estaré desarrollando dicho análisis, donde se ve todo lo explicado en este video. Bueno, del análisis del texto Celebración de la Amistad extraje dichas palabras y empezaré el análisis con la palabra llevaba. Llev es la raíz, la base léxica, y aba es la terminación singular del pretérito imperfecto de aspecto imperativo y está en tercera persona. La palabra suburbios tiene como base léxica urbio. Como prefijo está el sub y su terminación con la letra S, que es lo que nos indica el morfema del número plural. Y estamos hablando de un sustantivo al hablar de la palabra suburbios. Ya en la palabra panadería tenemos como base léxica la palabra pan y adería es el prefijo. Es un morfema cero en singular. Luego tenemos la palabra tiempos, donde tiempo es la base léxica y la S nos está indicando el morfema del número plural. Pasamos a la palabra amigo. En la palabra amigo tenemos amic como base léxica y o como el morfema flexivo de género masculino. El morfema es cero o vacío singular. Luego tenemos la palabra alma, donde alma es la base léxica y también estamos hablando de un morfema cero o vacío singular.